Hola, muy buenas tardes. Buenas tardes, compañeras. Bueno, pues vamos a comenzar con este tema que sé que es del interés de nosotras. Primero que nada me presento, mi nombre es Sofía. Soy estudiante de la licenciatura en Enfermería Familiar y Comunitaria. Y bueno, pues vamos a comenzar ahora sí. Este tema es de gran interés y creo que nos interesa mucho a nosotras, las mujeres más que nada, ¿no? Porque pues creo que somos las que damos vida, somos las que damos luz. Y bueno, pues algunas de ustedes pues ya son mamás, ¿no? Y el tema del día de hoy es la violencia obstétrica. Pero bueno, para esto vamos a dar una introducción de qué es la violencia obstétrica. Pues miren, la violencia obstétrica es el conjunto de prácticas, conductas realizadas por profesionales en el ámbito de la salud que atienden a mujeres durante el embarazo, el parto y el puerperio, tanto en el ámbito público como en el privado, que por acción u omisión supone algún grado de violencia hacia las usuarias. Pero bueno, continuando con este tema, ¿a cuántas de nosotras no hemos visto o hemos escuchado que en el hospital a infinidad de personas que conocemos nos cuentan que el doctor o las enfermeras les gritaron o jalaron o les dijeron que no llorara, que se aguantara? Y en alguna ocasión a mí, bueno, yo se lo digo así, en el hospital, cuando yo estuve en prácticas, me tocó que la enfermera les dijera, llora, llora porque nadie te mandó a que tuvieras hijos. Y creo que tenemos que empezar por ahí, ¿no? Por hacer el cambio, por, por saber que esto no es normal y darles a entender a nuestras pacientes, a nuestros familiares, a nuestras amigas, que esto no es normal y esto es un delito. Y bueno, pues a esto nos referimos, como ya se los había mencionado, con violencia obstétrica. Algo que vemos tan normal, que a la mayoría le pasa, pero que no debería de pasar, porque esto es, como se lo repito, es un delito y hay una ley que lo ampara. Recordemos que también hay diferentes tipos de violencia obstétrica y que piensan al respecto de esto. Compañera Azul, tú tengo entendido que sabes un poco más sobre el tema y cuáles son los diferentes tipos de violencia obstétrica. No sé si nos los puedes mencionar. Bueno, para continuar yo me voy a presentar. Soy Azul Nicole López Romero de la licenciatura familiar y comunitaria. Bueno, yo les voy a hablar de un punto muy importante, que es cuáles son los tipos de violencia obstétrica. Entre las situaciones de violencia que experimentan las mujeres durante la atención obstétrica se encuentran maltrato físico, humillación y abuso verbal, procedimientos autoritarios para imponer un método anticonceptivo a las mujeres o para realizar una cesárea. Creo que este punto es de los más vistos, porque en la mayoría de los hospitales, primero no hay un parto humanizado, no todos los hospitales tienen pues lo necesario para tener un parto humanizado. Y segundo, a veces, pues muchas veces no se respeta su decisión de las mujeres obstétricas y pues se imponen las cesáreas porque son más fáciles y porque aunque la mujer cumpla con todos los requisitos para un embarazo fisiológico, pues es más fácil hacer una cesárea. Entonces pues se les dice que no, que es una cesárea, que es más fácil, que no sé, que varias cosas. También lo del método anticonceptivo, pues es algo que se les tiene que explicar y ellas es su decisión si se lo quieren poner o no. Y en muchos hospitales ya ni les preguntan ni ya nada más se los ponen. O las regañan o les empiezan a gritar para ponérselos. Entonces pues así no, eso es un tipo de violencia. Y aquí también entra otro punto que es la violación a la confidencialidad, violación a la privacidad, obtención de consentimiento de forma involuntaria o con deficiencia en la información. Y aquí pues me refiero también podría ser pues a lo mismo. No, a veces nada más decimos, fírmame aquí para la cesárea y no se le puede explicar que ella cumple con los requisitos para tener un embarazo fisiológico, pero no se le omite información para que se le pueda hacer la cesárea o para que se le pueda poner un anticonceptivo y no le dicen las cosas pues tal y como son y hay negación pues de información. Y entonces y aquí vienen otros puntos que es negación al tratamiento, detención de las
detención de las mujeres y los recién nacidos en las instalaciones debido a la imposibilidad para pagar. Y aquí también pues esto es algo que se ve muy frecuente, que es si no pagas pues no sale ni la mamá ni el bebé hasta que se pague y se cumplan todos los gastos y todo, pues son retenidos hasta que se cumpla ese pago. Entonces aquí vemos varios puntos de violencia que no tendrían que ser, pero lamentablemente esto es algo que se ve todos los días y en la actualidad, que estamos en 2023, se sigue viendo. Hola, ¿qué tal? Yo soy Sadaí y el día de hoy les voy a hablar desde el punto de vista de la ley de obstetricia. Antes de empezar con la ley, hubo una exposición de los motivos por los cuales se quería hacer la ley de obstetricia, y es la situación de la violencia obstétrica en México. La violencia obstétrica constituye una forma de violencia específicamente dirigida contra las mujeres y personas con capacidad de gestar, que constituyen una violación de derechos humanos. Sucede en el ámbito de la atención obstétrica, en los servicios de salud públicos y privados, y consiste en cualquier acción y omisión por parte del Sistema Nacional de Salud que cause un daño físico o psicológico durante el embarazo, parto y puerperio, que se exprese en la falta de acceso a servicios de salud reproductiva, un trato cruel, inhumano o degradante, o un abuso de medicalización, menoscabando la capacidad de decidir de manera libre e informada sobre dichos procesos reproductivos. Las manifestaciones de la violencia obstétrica pueden ser tanto físicas como psicológicas. La esterilización no consentida o forzada, el suministro injustificado de medicamentos, el retraso en la atención médica de urgencia o la falta de respeto a los tiempos de un parto. Por otro lado, la psicológica se refiere a aquellos actos discriminatorios, uso de lenguaje ofensivo, humillante o sarcástico, falta de información oportuna sobre el proceso reproductivo y trato deshumanizado. Con esta exposición de motivos, se aprueban diputados reformas en materia de violencia obstétrica. El Pleno reformó la Ley de Salud y la Ley General de Acceso a las Mujeres a una vida libre sin violencia. La Cámara de Diputados aprobó reformas legales para incorporar en la ley término violencia obstétrica y garantizar servicios de salud libres de estas prácticas a mujeres durante el embarazo, parto y puerperio. Para tal efecto, se modificaron los artículos 61, 62, 64 y 65 de la Ley General de Salud, así como el artículo 6 de la Ley General de Acceso a las Mujeres a una vida libre de violencia. Con dicha reforma, en la Ley General de Acceso de la Mujer a una vida libre sin violencia, se incorporó el término violencia obstétrica. Asimismo, se estableció que esta será toda acción y omisión por parte del personal de salud médico o administrativo perteneciente a los servicios de salud públicos o privados del Sistema Nacional de Salud que violente los principios rectores que señala el artículo 4 de la presente ley, o bien que dañe física o psicológica, lastime, discrimine o denigre a la mujer durante el embarazo, parto y puerperio, así como la negación del servicio médico y la vulneración a limitación de los derechos humanos, sexuales y reproductivos de las mujeres. Respecto a la modificación de la Ley de Salud, se precisó que la atención a las mujeres durante el embarazo, parto y puerperio debe ser libre de violencia. De igual manera, se instruye promover acciones de orientación y vigilancia institucional, capacitación y fomento de buenas prácticas en contra de la violencia obstétrica. Además, los programas para padres destinados a promover la atención materno-infantil también inhibirán este tipo de violencia. Por continuar con nosotros, mi nombre es Miriam Carfias Hernández, estudiante de la licenciatura en Enfermería Familiar y Comunitaria en la Universidad de la Salud. Bien, yo les voy a hablar acerca de lo que son las situaciones de violencia. Según los resultados de la encuesta nacional sobre la dinámica de las relaciones en los hogares 2016, el INDIRET muestra que 2.9 millones de mujeres de 15 a 49 años tuvieron un parto o cesárea y el 33.4% sufrió algún tipo de maltrato. Consistía en que las pacientes eran esterilizadas o les colocaban lo que era un método anticonceptivo sin su consentimiento durante la atención obstétrica. Estos son claros ejemplos de lo que son la violación a los derechos reproductivos a los que se encuentran expuestas las mujeres. Mientras que las mujeres que tuvieron entre el año 2011 y 2016, el 11.2% experimentó gritos o regaños durante lo que era su labor de parto o cesárea.
El 10.3% tardó en recibir atención médica porque éstas gritaban y se estaban quejando mucho. El 9.9% se le ignoró cuando preguntaban cosas sobre el parto o su bebé. Y al 9.2% la presionaron para que tuvieran un dispositivo o una operación para no tener más hijos, ¿no? Entonces, también podemos saber que la violencia obstétrica se genera con el maltrato que sufre la mujer embarazada y pues esta es humillada o lastimada física y psicológicamente cuando se encuentra lo que es una labor de parto. También algunos actos constitutivos de la violencia obstétrica es practicar el parto por cesárea, existiendo las condiciones para poder realizar lo que es un parto natural y pues este se genera sin el consentimiento voluntario, expreso o firmado de la mujer. Otro punto sería obligar a parir a las mujeres lo que es acostadas o inmovilizadas. Y un punto más que se me hace muy desconcertante también es el negar o obstaculizar la posibilidad de cargar y amamantar al bebé inmediatamente al nacer, cuando bien sabemos que pues el apego es de suma importancia para el bebé, ¿no? Y pues entre otros casos también es no atender de manera oportuna y eficaz las emergencias obstétricas, ¿no? Entonces, cabe señalar que pues no siempre en todos los hospitales o todo el personal de la salud es, digamos que las personas que las violentan, ¿no? Sino siempre va a haber así como personas que son agresoras. O sea, tampoco vamos a decir que todo el personal de salud es malo, ¿no? O violento. Pero sí hay algunos casos. Gracias. Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Manuel González. Soy estudiante de la licenciatura en Enfermería Familiar y Comunitaria y hoy quiero agradecerles que estén escuchando nuestro podcast. Y yo quiero mencionar un tema muy importante dentro de todo esto, que es el cómo poder evitar la violencia obstétrica en cada una de las pacientes. Debemos de recordar que cada uno de los pacientes se debe de brindar información y un servicio de calidad, así como el personal de salud está obligado a promover buenas prácticas durante el embarazo, parto y puerperio. Para seguir con una atención de calidad y evitar violencia obstétrica, debemos de empezar desde lo más simple a lo más complejo, como es utilizar un lenguaje apropiado y accesible para las mujeres y sus familias. En caso de que la paciente tenga o hable en un dialecto diferente al que conozcamos, debemos de ayudar a la interpretación de las conversaciones e indicaciones médicas mediante un familiar o la partera, por así decirlo. También debemos explicar a las pacientes los procedimientos a realizar y las razones para hacerlos. También se deben de tomar en cuenta las necesidades emocionales, sociales y culturales de las mujeres, sus hijos y familias. En ningún momento debemos permitir que se lleven a cabo servicios obstétricos de forma rutinaria sin indicaciones clínicas justificadas. ¿A qué me refiero? Me refiero a que muchas veces se hace un tacto innecesario y esto nada más hace que lastimemos a los pacientes y ahí empieza la violencia obstétrica. Y hablando desde la parte de ser un paciente, debemos de conocer los derechos humanos durante el parto y puerperio. Debemos participar libremente sobre las decisiones sobre atención y otorgar o no consentimiento informado a los doctores, puesto que muchas veces cuando se realizan procedimientos no se obtiene el consentimiento informado y esto es otra forma de violencia. Siempre debe ser respetada tu intimidad con confidencialidad, es decir, que ningún doctor tiene derecho a hablar sobre tu caso con otro doctor. Se deben de expresar tus dudas, emociones, necesidades y expectativas respecto del embarazo y posterior al parto o cesárea. Debes de ser escuchada cuando tengas una inconformidad con atención o trato recibido. En caso de no ser así, en todos los hospitales existen buzones de quejas, sugerencias o felicitaciones. En caso de que sufras algún tipo de violencia, estos buzones
tienen mucha ayuda para poder levantar un acta hacia el personal que haya hecho violencia a ti. Y por último me gustaría mencionar un número correspondiente a tu denuncia, que es el 722-235-8690 exterior 646-62, o un correo electrónico que es violencia.edomex@yahoo.com.mx. Eso sería todo de mi parte, muchas gracias.